En el día de hoy, en el presente video, se explicarán teorías sobre el origen indoeuropeo. Los integrantes del grupo que se presentarán en el siguiente video son Belén Barrenechea, Maritza Huertas, Diego Rivas y Alejandro Castañón. Una de las teorías consta en que se supone que los diversos pueblos del tipo indoeuropeo fueron en su origen una población nómada que se trasladó de una manera asombrosa a lo largo de los años por el resto del mundo, llegando desde las Islas Británicas, que hoy es Escocia y Gales, hasta los confines de la India. Una posibilidad incluso más asombrosa sería que su origen fuera como un imperio grande, como fue el azteca, el romano o incluso el chino, pero cuya decadencia y crisis a lo largo de los años surgieron decenas de pueblos que lograron dispersarse alrededor del mundo, que hasta entonces habían sido unificados por una sola cultura y una sola lengua en común. Podemos imaginar que otra fuente nos dice que la gran batalla de Kurukshetra, que se cuenta en la epopeya india del Mahabharata, que enfrentó diversos grupos indoeuropeos para poder dar con el origen de algunas migraciones indoeuropeas. Algunos fechan esa batalla, en la que participaron millones de personas, entre el 800 a.C., lo cual establecería una relación bastante interesante con los movimientos de los pueblos del mar Mediterráneo. Mi nombre es Belén Barrenechea y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una teoría sobre el indoeuropeo. Es bastante probable que los primeros habitantes de Europa hablasen todos la misma lengua. De hecho, las más antiguas lenguas europeas de las que tenemos noticias proceden de un tronco común, que es el indoeuropeo, del que proceden también algunas lenguas asiáticas. El llamado indoeuropeo es una lengua reconstruida e hipotética, que hablaban, según se supone, 5000 años antes de nuestra era. Los habitantes de las regiones intermedias entre la Europa central y las estepas siberianas. De estas regiones se produjeron diversas migraciones que una parte de esos habitantes se fueron hacia el oriente y otra parte hacia el occidente. Los habitantes que se fueron al oriente llegaron hasta la India y también a la China. Y los habitantes que se fueron al occidente llegaron a España y también a Gran Bretaña. A pesar de que han transcurrido tantos años desde que las lenguas indoeuropeas comenzaron a hacerse cada vez más diferentes entre sí, todavía en estos tiempos existen lenguas o palabras que son muy parecidas. Un ejemplo podría ser la palabra en español madre. En sánscrito es matar, en latín es mater y en anglosajón es mother. Otro ejemplo podría ser hermano, que en sánscrito es bratar, en latín es frater y en anglosajón es brotor. A continuación voy a hablar sobre algunas de las lenguas del indoeuropeo. Las lenguas eslavas es un conjunto de lenguas habladas en gran parte de Europa Central, los Balcanes en Europa Oriental y el norte de Asia. En la escritura se usan los analfabéticos cirílico y latino. Las lenguas germánicas ocupan gran parte de Alemania, Bélgica y Dinamarca. Son territorios de Noruega y Suecia. Su primera lengua germánica documentada es el gótico y es hablada por los godos y que permaneció en la Edad Moderna. El indoeuropeo se clasifica en dos grupos, las lenguas alem y las lenguas selum. Las lenguas del indoeuropeo se subdividen a su vez en estos grupos, que son los grupos celtas, los grupos eslavos, los grupos germánicos, el griego, el itálico y el báltico. Sí. Los celtas, los germanos, los latinos, los eslavos, los griegos, los hititas, los kurdos, los armenos, los persas o los indios de los Vedas son los pueblos indoeuropeos. Entre los diversos pueblos indoeuropeos existen algunas semejanzas que asombraron a los estudiosos cuando en el siglo XIX se descubrió que el antiguo sánscrito, en el que están escritos los Vedas y los Upanishads de la India, está aparentando con el latín, con el griego, con las lenguas eslavas y con las germanas. Eso no significa que entre todos estos pueblos exista un parentesco racial, porque lo único seguro es que estos pueblos hablan lenguas que tienen un origen común, que se les ha denominado indoeuropeos.
porque uno de sus extremos está en India y otro en Europa. Aunque se trata de un neologismo un poco extraño que mezcla una nación con un continente. Otras denominaciones son indogermanas o indoirlandeses, que unen la India con la nación más alejada de ella, Islandia. También se ha empleado indoceltas o indoirlandeses.